Hola, soy Flor Ángel Cardosa. Te quiero dar las gracias por darte la oportunidad de compartir conmigo este espacio, esperando que pueda ser de gran contribución para ti. Muchísimas gracias por eso. Vamos a tratar un tema hoy que lo prometí en un video anterior, donde vamos a especificar el asunto de la culpa. Sin embargo, el tema de la culpa es muy amplio, muy amplio. Hay culpas que se pueden dar por quienes somos, desde esa lucha interna de no permitirme ser quien soy, de estar reprochándome constantemente aquello que me está ocurriendo, o hay otro tipo de culpa como sería culpar a las circunstancias, culpar a las personas, culpar todo afuera de ti, de cómo estás viviendo tu realidad, de tu dolor, de tu sufrimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Está la culpa también por lo que tenemos o por lo que hacemos. Hice esto y eso le hizo daño a esta persona, me genera un remordimiento, me genera un reproche interior, pero todo al final del día se encuentra en el hecho de la voz interior, en la lucha interna que se genera al poner la culpa en alguien, o peor aún, a sentirme yo en la culpa. Esa lucha interna puede ser realmente agotadora. Es un lenguaje, es esa voz interior que no eres tú. Esa voz interior es el programa, es el pensamiento automático, en modo automático, que viene de justamente esa programación inconsciente de no asumirnos con la responsabilidad que nos corresponde ante la vida, convivir en un estado de victimización. Cuando vivimos en un estado de victimización, estamos en una comodidad de justificar todo. Por ejemplo, si definitivamente tengo una relación de pareja y esta no está funcionando, inmediatamente el reproche interior, que hice mal, que hice bien, o que hizo el otro que no, No es fácil este tema, realmente puede ser muy sensible, pero a lo que quiero llegar con esto es que cuando nos empezamos a ser responsables de quienes realmente somos y nos damos el permiso de ver nuestras experiencias previas donde el reproche, la culpa fue la protagonista, cuando vemos esa experiencia, pero la vemos desde un lugar diferente, vamos a darnos el permiso, es la invitación que siempre les hago, de verlo desde un lugar diferente. En lugar de ponernos en esa postura de víctima de las circunstancias, de víctima de los otros, o de juicio, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo ocasioné esto, yo lo otro, que nos mete en un estado de sufrimiento, que nos aleja cada vez más de nosotros, porque al final la culpa no viene del ser, la culpa viene del ego. El ego es la herida inconsciente que se manifiesta para decirnos una vez más, o recordarnos una vez más, cuán poco nos estamos respetando a nosotros mismos, cuán poco nos estamos amando, cuán poco nos estamos dando nuestro lugar, cuán poco me estoy responsabilizando de mí y de las consecuencias de mis actos. Pero no vale responsabilizarnos desde la autoflagelación, sino responsabilizarnos desde un lugar de comprensión íntima, donde si es el caso, por ejemplo, de que la circunstancia, rompí una relación de pareja, por dar un ejemplo, me siento culpable, estoy en el estado de victimización, no me estoy asumiendo con la responsabilidad de ver qué está pasando en mi interior. ¿Por qué tomé la decisión? ¿Qué me llevó a tomar la decisión? Cuando te pones a observar realmente tu nivel de responsabilidad
en esa decisión, porque siempre hay un 50% y un 50%. Cualquiera sea la circunstancia o la situación que te esté confrontando de cara a la culpa, siempre hay un porcentaje de responsabilidad compartida. ¿Ok? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Si me estoy culpando yo, ¿qué es eso que no vi en su momento de esa circunstancia que ya pasó pero que no me deja dormir o que me está reprochando totalmente? ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad de eso? Es permitirte aceptar la situación que en ese momento seguramente no tenías las posibilidades de verlo de una manera diferente. Estabas en medio del conflicto, estabas en un estado de conciencia diferente, porque todos estamos en una constante evolución, todos estamos en un constante crecimiento. Y obvio, no es lo mismo de pronto si viví esta experiencia hace 2 años atrás versus que si la vivo hoy. ¿Por qué? Porque hoy ya he vivido otras experiencias, otros aparentes errores, que no existe el error son experiencias mismo, es la oportunidad de seguir creciendo, es ver lo que de pronto no caló o en qué medida no me asumí con tal responsabilidad y empezar como a integrar esa autonomía, esa capacidad de saberte dueño o dueña de tu vida, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Porque al final todos comprendemos una vida, un macro, y de alguna manera nos conectamos y estamos allí como siempre compartiéndonos en saberes, en experiencias, etc. Entonces no podemos decir soy dueño o dueña, porque al final cuando tengo que irme, pues me iré, ¿no? Pero sí soy responsable de mis actos. Sí soy y debo asumir una responsabilidad por las consecuencias de mis actos. Vivir la culpa desde la victimización es no hacerte responsable. Es vivir en ese conflicto interno, justamente en ese juicio interno, en ese autocastigo. Y ya se habrán dado cuenta que el propósito de estos videos es como a ir desmantelando aquellas creencias que nos han estado limitando, condicionándonos internamente de cara a cómo percibimos la realidad a través de nuestros ojos, en el propósito de volver a nuestro centro, a lo que en el mundo de las medicinas llamamos casa, que es nuestro corazón, nuestro hogar, al ser, a mí me encanta llamarlo como tal, porque al final del día somos seres que hemos estado condicionados en programaciones de experiencias vividas, programaciones mentales, emocionales, etc., que le han dado matiz o color a nuestras percepciones de la realidad, pero que no es una percepción auténtica. Porque si te pones a ver en un conflicto, una persona tiene una versión y la otra tiene otra versión. Pero si estamos en la lucha de por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, no, sí, fue mi culpa, me reprimo, el que se siente culpable y vive la culpa como tal, vive una herida muy, muy fuerte de humillación interior, de sentir vergüenza de sí mismo por ser quien es. Y el pensamiento interno es, porque lo hice, no debí. Eso es terrible, eso es terrible para con nosotros mismos, nos estamos haciendo un daño tremendo. Pero tenemos nosotros la capacidad de poder decidir hasta aquí, de poder decir un momento, para ser buena persona no necesito meterme en el mar de la culpa y autoflagelarme, eso no es amor. La idea de la culpa es eso, una idea, no es una realidad tangible. Es una idea, es un concepto, es una creencia que me justifica en mi victimización. Pero cuando me empiezo a asumir con una responsabilidad, veo desde una mirada de comprensión muy profunda
¿Por qué? Porque al ver la experiencia y ver en qué medida me hice o no me hice responsable, desde un estado de comprensión de ver el aprendizaje de eso y agradecer ese aprendizaje, agradecer esa posibilidad de verme a través de la experiencia, claro, de permitirte ir más allá de la idea de la culpa, de encontrarte con tu propio poder, con tu poder personal, de decir, ok, sí, esta es mi responsabilidad, me hago cargo. Pero cuando estamos juzgando al otro, estamos en que la culpa es tuya, la culpa es tuya y la culpa es tuya, eso dice en gran medida la autocrítica tremenda que tenemos con nosotros mismos, donde nos posicionamos como superior o inferior a las otras personas. Y eso habla mucho de cómo es mi relación conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Para empezar a trabajar la sanación de la culpa, el empezar a aceptarnos a nosotros mismos tal y quienes somos, sin necesidad de estar en esa autoflagelación constante, de liberarnos de esa lucha agotadora, pues la invitación es a ver la experiencia, aprender de ella, reconocer mi nivel de responsabilidad, aceptar que la circunstancia fue como fue y como fue precisa. No hay errores en las experiencias. Las experiencias están para mostrarnos lo que necesitamos aprender de ellas. Para eso están las experiencias. Y justamente cuando ves el error como experiencia, lo ves desde un lugar distinto, desde esa comprensión que te da el amor, porque justamente lo que quieres es eso. Al liberarte de la culpa, al permitirte soltarte de esa idea, al ver desde un lugar de responsabilidad, tú agradeces la experiencia. Y te hace crecer esa experiencia, ese aprendizaje. Cuando hablamos de agradecer es porque lo estamos viendo desde el amor, desde sacar el mejor jugo posible de esa experiencia para bien conmigo misma, conmigo mismo, pero también para bien con mi entorno, porque en la medida en como yo sano mi relación conmigo, en esa misma medida voy a mostrarme al mundo. Y eso es maravilloso. Es hermoso encontrarnos en la paz de nosotros mismos. Nosotros tenemos el poder de la voluntad, el poder de la decisión. Y me alegra muchísimo que te estés dando la oportunidad mejor dicho, de que me des la oportunidad de compartirte esto. Porque eso dice de cuánto estás decidido o decidida a asumirte con responsabilidad en tu vida. A salir ya del escondite de la victimización que nos ha mantenido en el sufrimiento. A ser más honestos con nosotros mismos, a saber que si tomamos una decisión, cualquiera sea esta, va a tener una consecuencia A, consecuencia B y hasta C o D si tú quieres. Pero que esa decisión no venga desde el lugar de voy a hacer esto para obtener inconscientemente el merecimiento del otro o el reconocimiento del otro o para que el otro no sufra, para no hacerle daño al otro. Pero si te pones a ver, realmente no tenemos control ni poder sobre las emociones del otro. No lo tenemos. Además que el otro también tiene sus propias situaciones por sanar y trascender. Pero sí tenemos la responsabilidad de asumirnos a nosotros mismos de cara al mundo. Y empecemos entonces por nosotros. Empecemos por poner orden dentro de nosotros, observar esos pensamientos cuando se presenten. Me estoy culpando, me estoy victimizando. A ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Me empiezo a posicionar en el lugar de hacerme responsable de mis actos, de mis consecuencias, por así decirlo, ¿sí? Así que agradecida de la posibilidad de que puedas permitirte ser honesto y honesta contigo, en tu más sincera relación, en tu más íntima relación, que es contigo. Esa es la invitación con la que te quiero dejar. Me encantaría seguir hablando sobre este tema, realmente hay mucha tela que cortar al respecto, pero bueno, espero haberte podido aportar con este video. Te envío un beso y un fuerte abrazo. Suscríbete por favor si no lo has hecho aún. Chao, chao.